pero Dios que hace todas las cosas en todo es Él mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Puede sentarse, de ser lleno del Espíritu. Y la semana pasada tuvimos, hermano, la experiencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hemos tenido 2 ayunos estos 2 últimos sábados, domingos, donde Dios ha hecho cosas extraordinarias. Entonces, queremos tocar un poquito esto, porque el Espíritu Santo viene para equiparnos. ¿Ven? El Espíritu Santo viene para equiparnos. Y cuando digo equiparnos es darnos la herramienta y lo que necesitamos para realizar la obra de Dios. Porque un don es algo que es una capacidad que Dios nos da para realizar la obra en la cual nos ha llamado. Entonces el Espíritu de Dios viene para equiparnos, para hacer la labor la cual Él nos ha encomendado, que el Señor nos ha encomendado. Por eso el Señor hizo ver a los discípulos la necesidad de no ir a iniciar nada sin antes haber recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos ir y realizar la gran comisión si no estamos equipados. Amén. Si no tenemos todo para ir a hacerlo. ¿Se acuerdan cuando David iba a pelear contra Goliat? Entonces Saúl lo equipa en la parte humana. Saúl dice, bueno, vas a pelear contra Goliat. Goliat, esta guerra es así, es humana, pensando Saúl. Y entonces, ¿qué hizo? Equipó a David, ¿no? En su mentalidad humana, lo equipó, pero dice la Biblia que David no pudo, ¿qué? No pudo caminar, porque esa guerra no era física, sino espiritual. Entonces David estaba equipado espiritualmente, por eso que lo que parecía algo tonto para Goliat, que era una onda con un par de piedrecitas, era como si un niño viniera a golpearlo. Pero David estaba equipado por el Espíritu Santo, porque de cuando David fue ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre ¿qué? Sobre él. Desde ese momento reposó sobre la vida de David. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a equiparnos para hacer la labor. Por eso que Jesús, cuando es bautizado, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, desde ese momento, el Espíritu Santo dice que reposó sobre la vida de Jesús. Y entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y cuando fue llevado por el Señor al desierto, dice que salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces fue a realizar la labor que Dios el Padre le había encomendado. Entonces, si Jesús necesitó ser equipado, cuánto más y cuánto usted y yo. Amén. Necesitamos ser equipados. ¿Cuánto cree que necesitamos? Todo esto es como cuando usted va a viajar. Entonces usted va equipado, usted lleva todo lo necesario. Y si usted va a hacer un viaje de más que todo largo por carretera, entonces usted necesita llevar algunos implementos diferentes que si va por avión, porque tal vez por avión el viaje es más rápido, pero por carretera tal vez usted va de aquí a Costa Rica, son 15 horas en el viaje, en el bus. Entonces usted tiene que ir equipado. Si usted toma medicinas, cualquier cosa para el vómito, va equipada para poder soportar el viaje y que no haya una sorpresa de repente. Entonces nosotros vamos bien equipados, mi amado hermano, y para ese viaje. Entonces usted y yo tenemos que estar equipados para hacer la labor la cual Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿quién nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer la obra? El que vayamos al instituto bíblico, que no es malo, hay que hacerlo, si usted puede hacerlo, estudiar, ir a un seminario. Eso no es lo que nos va a dar totalmente. Amén. Las herramientas que necesitamos nos las va a dar el Espíritu Santo de Dios. Porque esta guerra es espiritual, porque esto es espiritual. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, o sea, no sean ignorantes, no conozcan. El pueblo dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces el apóstol Pablo le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora,
Corintios era una iglesia del mover del Espíritu Santo y ellos estaban fascinados, pero como no conocían bien sobre lo que estaba pasando, estaban haciendo mal uso de los dones que Dios les estaba dando, ¿no? Entonces, cuando yo soy ignorante de algo que se me da, si usted le regala una herramienta y usted no la sabe usar bien, entonces no le va a servir mucho, ¿sí o no? No le va a sacar la utilidad. Es como mucha gente que se compra teléfonos súper inteligentes. ¿Para qué? Porque no le saben pero ni la mitad de lo que tiene. Entonces gasta y dice, tengo un teléfono de $1000, el último modelo, ¿y para qué lo usan? No, para llamar y para chatear WhatsApp. Y entonces cómprate uno más barato, para que gasta $1000 en un celular súper dotado, si no le va a usar nada de las aplicaciones. ¿Ya? Y mire, me he dado cuenta que los celulares inteligentes tienen muchas. El celular de la pastora, no sé qué marca, sé que es Samsung, pero tiene unas aplicaciones que la pastora le ha sacado el jugo bastante. Muchas cosas, y cuando a veces hemos creado que no podemos hacer en la computadora, lo busca y el celular va a hacer un montón de cosas. Entonces, porque un teléfono inteligente es para eso, ¿ven? Porque tiene un montón de ¿cómo se llama eso? De aplicaciones. Pero si usted, repito, tiene un celular super modelo, ¿ya? Pero no le saca el provecho, solo que para llamar y WhatsApp, entonces eso mismo lo puede hacer con un celular que le hubiera costado $100 y no le tenemos que gastar $500, solo para decir que tiene un celular súper inteligente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no le da el buen uso, no le saca la utilidad de verdad. Entonces, Pablo le está diciendo eso a los corintios: hey, Dios le ha dado algo a ustedes, pero ustedes no lo están aprovechando bien porque ignoran sobre los dones espirituales. ¿O para qué son los dones espirituales? ¿Cómo funcionan? ¿Y quién es el que lo hace funcionar? Entonces, importante, uno es, primero, que el don no es mío, lo da Dios. Lo da Dios. Los dones lo da el Espíritu Santo. Y eso es lo primero que debemos entender. El don lo da Dios. Por eso dice que hay diversidad de ministerios, de operaciones, de manifestaciones. Pero ¿quién hace todo eso? Un mismo Espíritu es el que lo hace. El Espíritu Santo de Dios, que opera de diferentes maneras en nuestras vidas, pero Él solo lo hace en todos lo hace. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es en todos, es el mismo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, ya por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, pero es por el mismo Espíritu es el que nos da los dones. Entonces entienda que es el Espíritu Santo el que nos da los dones. Ahora, los dones del que nos da el Espíritu, ¿para qué deben de ser al final? Efesios, busque conmigo. Todos los dones del Espíritu que nos da el Espíritu Santo, los dones que nos da el Padre, que nos da Jesús, al final todos deben de ser para un solo fin. Y vamos a buscarlos para leerlo textualmente. Efesios, el capítulo 4, ¿ya? Versículo 12. Todos los dones, todo lo que da el Espíritu al final nos deben llevar a esto. ¿Qué dice? Versículo 12 de Efesios. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero algo, el siguiente versículo me gusta mucho, porque dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, que pasa llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces este versículo me habla de madurez, amén, de madurez, hasta que usted y yo ya no seamos niños. O sea que los dones al final deben edificarnos y llevarnos a que nosotros desarrollemos madurez en el Señor. Por eso dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños. A ver, lean conmigo el 14, por favor. Para que ya no seamos ¿qué? Niños. ¿Niños qué? Fluctuantes.
el niño es muy fluctuante en su carácter, ¿no? El niño de repente, si usted ve y le dice, te doy esta pastillita, sí, pero de repente viene uno para acá y dice, yo te doy mejor un chocolatito, entonces el niño, ¿a dónde se va a ir mejor? ¿Ah? Vale, el chocolate, si le gusta bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un carácter todavía que no es muy entendido. Entonces nosotros al final necesitamos los dones del Espíritu, pero para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que ya nuestro comportamiento llegue a una madurez en Cristo Jesús. Que ya no seamos niños, que dice que seamos, también como otro versículo, que ya no seamos como la marea, que hay marea alta y marea baja, que hoy estoy arriba y mañana abajo, no, sino que los dones del Espíritu nos deben llevar a tener estabilidad espiritual, a ser estable. Si hay un buen funcionamiento de los dones, porque repito, puedo tener dones que estén fluyendo, pero no lo estoy usando porque tal vez ignoro realmente para qué es el don, quién me lo dio y para qué me lo dio. Entonces hay mucha gente que tiene dones, pero ¿por qué no son maduros? Hay gente que tiene dones pero no son maduros, ¿ok? Tal vez aquí no conocí a ninguno, pero yo he conocido gente que tiene dones del Espíritu pero son inmaduros. ¿Ven? Son gente que se van de aquí y mañana lo ofrecen por allá y se van, y después de allá lo sacan para acá y luego para allá y para atrás y son fluctuantes y tienen dones pero no tienen carácter, no tienen un desarrollo de madurez espiritual en sus vidas, no son estables. Entonces andan de aquí para allá y de allá para acá, no hay estabilidad y no tienen el carácter. Entonces los dones finales para que no seamos niños fluctuantes, alguien con carácter. Amén, con carácter. Porque no vale de nada si yo tengo un don y Dios me usa mucho, pero cuando después me pisan el callo, no tengo carácter. Para aguantar. Amén. Si Dios me usa mucho, pero cuando por ahí Satanás me pone una tentación, no tengo carácter para decirle no. Entonces el don te va a llevar a eso. Amén. Que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, porque hay muchas doctrinas por ahí falsas hoy en día. Amén. Muchas doctrinas falsas cada hoy en día. Estábamos en el seminario de educación continua allá en Arriján, que es donde lo tomamos ahora. Y ayer se formó el viernes se formó un revolú entre los pastores que no están bien, y entonces la gente está siendo llevada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que los dones al final son para llevarnos a ser como Cristo. Que los dones no son ni para fama, ni para provecho personal, sino son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros debemos anhelar ser usados por Dios. Todos debemos desear los dones del Espíritu, que son para eso. Y una iglesia que va a crecer es una iglesia donde los dones del Espíritu se manifiestan. Amén. Pero con orden. Se manifiestan, pero con orden y con conociendo. Entonces, necesitamos el mover de los dones del Espíritu. Amén. Necesitamos la palabra de sabiduría, necesitamos la palabra de ciencia, el don de fe. Porque mire, una cosa es tener fe y otra cosa es el don de fe. La fe, todos tenemos fe, pero el don de fe es para creerle a Dios sobre cosas sobrenaturales, sobre cosas que parecen locas. Amén. Que uno humanamente ve que no es posible, que no hay para dónde, no hay por dónde, pero el don de fe se atreve a creerle a Dios. Ejemplo, ¿quién desarrolló ese don de fe? Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron a los demás: nosotros nos los comeremos como langostas, más podemos nosotros que ellos. Entonces el don de fe es necesario un momento en la obra de Dios, porque va a haber un momento que Dios nos va a impulsar a hacer cosas que tal vez no van a haber los recursos para hacerlo, ¿ya? Entonces el que no tiene ese don de fe va a decir que locura, eso no se puede, es una locura, ¿ya? Entonces, pero el don de fe trabaja así, le cree a Dios más allá de las circunstancias. Entonces necesitamos la manifestación del don de fe, y dentro de la iglesia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Necesitamos estos dones de sanidades,
amén, que los dones de sanidades comiencen a operar en nuestras vidas, dentro de la iglesia, sanidades. Pero recuerda, el don no es para promoción propia. Como ya le he puesto el ejemplo de un hermano que oró por alguien y entonces la hermana pasó y la hermana dio gracias a Dios que Dios me sanó, pero la hermana no dijo quién oró por ella. Entonces al final del culto el hermano estaba bravo, estaba enojado y le pregunté, yo me acuerdo, le pregunté, hermano, ¿pero por qué está enojado? No, porque la hermana es malagradecida. ¿Pero por qué? Porque yo oré por ella y no dijo que yo oré por ella. Entonces el hermano estaba enojado. Entonces, ¿por qué? Porque nos olvidamos que al final, ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. Amén. No somos nosotros, el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. ¿Ya? Entonces es importante eso. Pero claro, Dios nos usa. Porque Dios necesita, Dios mismo así lo puso, que Él necesita al ser humano para manifestar su poder. Él mismo no viene, Él viene a través de nosotros, de alguien que tenga un corazón abierto. Pero necesitamos los dones de sanidades que operen, a otros hacer milagros, el don de profecía. ¿Ven? El don de profecía. ¿Que ¿Para qué es el don de profecía? ¿Para qué? Para edificar, ¿para qué más? Para exhortar, para edificar a la iglesia, el don de profecía, que es diferente al don del profeta, como oficio ya. Amén. Entonces necesitamos el don de profecía, pero bien ubicado, porque el don de la profecía llegó un momento que se comenzó a proliferar y a usarse, pero había gente ya que se desviaba con las emociones, ya gente que quería profetizar ya de la emoción, y así dice el Señor, y ya conocía, y ya entonces distorsionaban la cosa. Entonces es muy importante, tengan mucho cuidado cuando alguien viene y le dice que Dios dijo, tengan mucho cuidado, amén, mucho cuidado. Hay un hilo delgadito, así dice el Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque aprendí que hay tres fuentes donde yo puedo recibir algo, de Dios, de mí mismo o del enemigo que me pueda hablar al oído. Entonces, no es que usted va a estar dudando, no, pero usted tiene que tener de quién es, amén, de quién es la persona que le está dando la palabra, amén, es muy importante. Pastor, pero no hay que jugar, no, es que yo no voy a jugar, pero por su fruto los conoceréis. Usted tiene que saber, claro, Dios puede usar a quien le dé la gana, claro que sí, puede usar a quien sea, eso sí, pero eso no quiere decir para salirnos del orden, amén, porque Dios es Dios de orden, es Dios de orden. Entonces yo tengo que cuidarme mucho, y le digo porque ha habido muchos errores, mucha gente que ha hecho cosas. Mire, cada vez que Dios te trae una palabra profética es para confirmar lo que ya puso en tu corazón. Amén. Lo que ya Dios puso en tu corazón. Si alguien viene aquí, Dios no te ha dicho, pues alguien viene aquí, Michael, así te dice el Señor, vete mañana para Boca del Toro. Pero Michael ni por ahí tenía pensado irse para Boca del Toro. Pero Michael dice, el profeta me dijo que me fuera para Boca del Toro, así que déme pasar. Hey, y Michael de repente, ¡pum!, está en Boca del Toro allá. Hey, cuando tú estás allá, el profeta ese no va a estar ahí, tú vas a estar solito allá. Entonces, Dios siempre habla para confirmar lo que ya Él ha puesto en el corazón. Por eso usted tiene que orar, buscar, me explico, porque hay que tener mucho cuidado en esto. Mucho cuidado, ¿eh? Porque hay algo que es en la parte almática. A veces yo puedo profetizar de lo almático, de la emoción, de lo que yo sé, o hay que tener mucho cuidado. Ahora, no quiero decir con esto, ¿ya?, porque todo al extremo es malo, ¿ven? Todo al extremo, pero sí hay que tener cuidado, y hoy más que nunca, ¿amén? Hoy más que nunca. La palabra profética más segura, ¿cuál es? Hay cosas que no hay ni que buscar profecía, aquí están. ¿Ah? O sea, hay que diezmar. Usted no necesita un profeta que lo venga así que hay que diezmar. O sea, ahí está en la Biblia, por poner un ejemplo externo. O sea, amén. O sea, ahí está en la palabra. ¿Ya? Entonces, no hay que. A veces hay gente que está buscando en la estrategia. Entonces, el enemigo se aprovecha de eso y